Gracias por venir el día de hoy para escuchar la información más reciente de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos 9.568 casos confirmados, 463 personas en el hospital y, tristemente, 342 fallecimientos. Continuamos teniendo presentes a las familias de las víctimas mientras tratan de comprender todo esto. Hemos establecido en detalle los puntos de referencia que deseamos alcanzar en el Estado al tratar de llegar a las fases que nos van a ayudar a impulsar la economía mientras nos mantenemos a salvo. El número de casos positivos de COVID, el porcentaje de pruebas positivas, el número de hospitalizados. Estos son algunos de los indicadores que nos muestran cómo vamos avanzando en la lucha para reducir esta enfermedad. Los invito a ver estos datos ustedes mismos en el sitio nc.gov/COVID-19 y visiten el portal con el número de casos. Estamos viendo un poco de estabilización y espero veamos más. Sabemos lo que ayuda a reducir estas cifras: distanciamiento social, limpieza profunda y permanecer en casa. Si seguimos haciendo esto, podemos lograr llegar a nuestra meta. La semana pasada les dije acerca de la propuesta del presupuesto que le hicimos a la legislatura. El día de hoy comienza la sesión y ellos van a trabajar en maneras para dirigir fondos federales hacia Carolina del Norte. Si se hace correctamente, obtendremos más pruebas, aumento en la cantidad de equipos de salud, asistencia económica a los desempleados y otra ayuda vital para nuestro estado. Estamos implementando nuestro plan de batalla. Justo ayer, y la doctora Cohen habló del Departamento de Salud y Servicios Humanos, crearon una alianza clave que ayuda en nuestros esfuerzos para combatir COVID-19. La colaborativa de rastreo comunitario Carolina une a dos grupos de confianza que tienen amplia experiencia en el tema de salud para contratar a más rastreadores de contactos. El rastreo de contactos es crítico para nuestra habilidad de poder liberar estas restricciones. Es como el trabajo de detectivos. Se rastrea a cualquier persona que haya estado expuesta a una persona que resultó positiva. Eso es un paso esencial para contener y aislar a aquellos que transportan la enfermedad. La colaborativa ya ha comenzado a contratar a los 250 puestos vacantes. El tiempo es crítico y agradezco que estén trabajando tan rápido para iniciar esta alianza. También quisiera agradecer a otro de nuestros aliados claves por su trabajo. La Guardia Nacional de Carolina del Norte. Sin perder un paso, estos 939 hombres y mujeres que he activado están presentes cuando los necesitamos, siempre listos, como explica su misión. Ayer, el general adjunto de la Guardia, Todd Hunt, y yo tuvimos una llamada con el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper. Pudimos agradecerle por la excelente alianza que tenemos con Carolina del Norte y en particular con el trabajo esencial que está haciendo la Guardia Nacional en cuanto a suministro de alimentos y logística. Estamos de acuerdo en seguir colaborando para mantener a nuestro personal militar de batalla listo. Una de las primeras tareas de la Guardia Nacional es apoyar la logística de bodegas, el recibir los insumos cuando lleguen y rápidamente prepararlos para enviarlos a los aliados locales. Han realizado 242 misiones, han viajado más de 45,000 millas a 77 condados, entregando equipo de protección personal a los hospitales, a sitios médicos y a otras instalaciones que los necesitan, y sabemos que los necesitan. El general Allen Boyett está dirigiendo nuestro grupo de trabajo del suministro de alimentos, quienes se reúnen diariamente. Se están asegurando que los supermercados permanezcan abastecidos y nuestro suministro de alimentos permanece con solidez. También están trabajando con bancos de alimentos para entregar 40,000 alimentos a sitios de nutrición escolar. Y también tenemos el equipo médico de la Guardia Nacional listo para asistir en caso de que necesitemos utilizar el centro médico Sand Hills como una instalación para asistencia médica.
Estos son algunos de los ejemplos que está haciendo la Guardia Nacional. Estoy muy orgulloso de ellos y agradecido. Y puedo estar un poquito más tranquilo porque sé que siempre están listos cuando los necesitemos. Ahora que avanzamos a otra semana de quedarnos en casa, quiero darle las gracias a todos los que están en Carolina del Norte por seguir estas restricciones importantes. Y quiero recordarles a todos que no podemos bajar la guardia. Hemos acogido la oportunidad de salvar vidas. Cada uno de nosotros ha cambiado su vida y lo hemos hecho juntos a través de nuestras acciones. Y continuamos planeando para los días venideros cuando podremos relajar las restricciones. Pero por el momento debemos apegarnos. Yo sé que es difícil y es más difícil, pero estamos salvando vidas. Y como una maestra de Charlotte dijo, que ella siempre virtualmente escribe en los libros de los estudiantes, levántense, avancen y lo pueden hacer. Y nosotros lo podemos hacer en Carolina del Norte. El día de hoy se encuentra conmigo la secretaria de Salud y Servicios Humanos, doctora Mandy Cohen. Y también tenemos al director Mike Sprayberry, al comisionado de prisiones Todd Ishii y al comisionado de agricultura Joe Redden. Mónica McGee y Cameron Larson son los intérpretes de lenguaje de señas y tras las cámaras está Jackie y Jasmine Metivier, nuestras intérpretes de español. Así es que en este momento le cedo la palabra a la doctora Cohen. Gracias, señor. Esta crisis está magnificando los problemas que han existido durante mucho tiempo en nuestro sistema de salud. Si los ignoramos ahora, será bajo nuestro propio riesgo. Es por eso que escribí una segunda carta al secretario Azar el día de hoy, pidiéndole que apoye a los proveedores de salud de Carolina del Norte, los doctores, las enfermeras, los hospitales y otros clínicos, quienes atienden a más de 2 millones de personas en nuestro estado mediante el programa de Medicaid y a más de 1 millón de habitantes en Carolina del Norte que no tienen seguro médico. Casi $100,000 millones de la primera ronda de la ley del Fondo de Alivio a Proveedores ya ha sido asignado. Es bastante dinero, pero fue dividido en una manera que realmente pone en desventaja a los proveedores de salud, quienes principalmente ven a seguros médicos privados o de empleadores o personas de Medicaid mayores de 65. Realmente se ven en desventaja los proveedores de salud que están atendiendo a las personas de mayores necesidades, aquellos que reciben Medicaid y los que no tienen seguro médico. De acuerdo a la asignación del gobierno federal y su fórmula, cada paciente que atiende a un proveedor con seguro privado o de su empleador cuenta el doble que un paciente de Medicaid. Así que piensen en esto por un momento. Se cuenta en doble el seguro médico privado que Medicaid. Eso significa que los proveedores de Medicaid van a recibir bastante menos dinero del fondo de alivio en comparación con otros doctores que están ofreciendo el mismo tipo de atención que los asegurados de manera privada. Nuestros proveedores de red de seguridad operan con los márgenes más pequeños y ellos no pueden tener una falta de ingresos, sobre todo ahora con este COVID-19. Lo último que queremos en una crisis de salud pública es tener menos proveedores en las primeras líneas. Nuestros proveedores esenciales son los hospitales rurales y otros proveedores rurales, los pediatras que atienden a 6 de cada 10 niños en Carolina del Norte, quienes están inscritos en Medicaid o NC Health Choice, nuestros obstetras que trabajan en partos y nuestros proveedores de salud conductual. Y estas dificultades financieras se están empeorando porque Carolina del Norte no amplió los servicios de Medicaid. Esto es lo que nuestro estado pudiera hacer ahora para proteger a las familias y mejorar la situación financiera de los hospitales rurales. Ahora, a nivel federal necesitamos apoyar estos proveedores críticos en quien tantas personas confían en Carolina del Norte para recibir servicios de salud. Todavía hay tiempo para corregir esto. El Congreso acaba de asignar otros $75,000 millones al Fondo de Proveedores, es decir, un total de $175,000 millones. El 30% de estos fondos, $50,000 millones, deben ser dirigidos a nuestros proveedores de red de salud y aquellos que no reciben suficiente seguro médico. Además,
de Medicaid. También le pedí al secretario Azar que por favor apruebe nuestra exención de Medicaid 1115. Estas exenciones han sido aprobadas en desastres previos y COVID-19 ciertamente es un desastre. Mientras sería mejor fiscalmente prudente simplemente ampliar Medicaid. En su ausencia, le estamos pidiendo al gobierno federal que apruebe un cambio temporal para cubrir prevención, pruebas y tratamientos relacionados con COVID-19. Y para la flexibilidad de crear nuestro propio fondo de alivio a proveedores para asistir a los proveedores y combatir esta batalla de COVID-19. Estas acciones del gobierno federal van a asistir a Carolina del Norte en su respuesta a esta crisis. Solicito que el gobierno federal tome medidas rápidamente. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Yo sé que muchos secretarios en todo el país, secretarios de salud y servicios humanos, están viendo esto y también quieren impulsar esto. Ahora voy a dar la palabra al director Mike Sprayberry. Gracias, gobernador, y gracias por su liderazgo. El día de hoy es el día número 50 de que empezó a activarse el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal bajo el grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca. FEMA va a empezar a enviar equipo de protección personal a más de 15,000 asilos certificados por Medicare y Medicaid en toda la nación, incluyendo 430 en Carolina del Norte. Estos envíos van a suplementar los insumos regulares de PPE a estos asilos. Los envíos van a empezar en la semana que entra y se terminarán a mediados de junio. Cada uno de estos centros va a recibir una asignación de guantes, batas, protección ocular y mascarillas quirúrgicas dependiendo del tamaño del asilo. También estamos continuando con la compra de PPE y ya pusimos otra orden ayer de 8.2 millones. Hasta ahorita, el costo total de suministros y equipo que hemos pedido para COVID son 335 millones. Además de lo que recibimos el día de ayer, hemos recibido otros de mascarillas y jabón. Nosotros mandamos a 14 sitios el día de ayer y recibimos 40 solicitudes de PPE ayer. Y esta semana la sección de servicios humanos empezaron a tuvieron llamadas con el centro de alimentación, operaciones de alimentación. Estas llamadas tienen la intención de ofrecer estrategia de alimentación con nuestros socios locales para asegurarnos de que nadie en Carolina del Norte tenga hambre. El compartir información y aprender de otros nos ayuda a todos. El día de hoy el equipo CERT está trabajando con el Centro Médico Regional de Sand Hills y lo que están planeando el flujo de pacientes y de operaciones, y aún si es que nosotros no llegamos a activar este centro, se continúa con esta planeación para tener un plan de contingencia para los pacientes que no son de COVID-19, y Sand Hills va a estar listo. Agradecemos a nuestros aliados en el condado Richmond y en Hamlet y en First Health por el apoyo sobresaliente que nos dieron desde el día número 1 para adecuar este centro y tenerlo todo listo al nivel que necesitamos. Es bien importante que todos continuemos quedándonos en casa y poniendo en práctica el distanciamiento social por la orden del gobernador Cooper. Y usted es el individuo que nos puede ayudar a aplanar la curva y nos va a poder hacer que podamos relajar restricciones. Siempre estén pendientes de su familia, amigos y vecinos, y llámenles a sus seres queridos. Con su ayuda, nosotros lo podremos hacer juntos, un equipo, una misión y una familia. Gracias, director Sprayberry. Ahora podemos aceptar llamadas de los medios de comunicación. Si pueden decir, por favor, su nombre y la organización que ustedes representan, se los agradecemos. Primera llamada. Brian Murphy, de Nurse and Observer, News and Observer en Charlotte. Dos preguntas. Para los criterios para volver a abrir,
y también el número de pruebas que se están realizando en Carolina del Norte. ¿Cuál es el problema actualmente en Carolina del Norte? ¿Qué tenemos problemas? PPE, reagentes, recaudación de muestras. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Y en segundo lugar, hablamos sobre NASCAR la semana pasada. Ya tomaron una decisión acerca de la carrera Coca-Cola 600. Primera pregunta. Creemos que vamos a llegar a nuestras metas en cuanto al número de pruebas que necesitamos para los indicadores. Estamos recibiendo más y más capacidades de hacer pruebas todos los días y estamos recibiendo más equipo de protección personal también, así como capacidad de pruebas con nuestros laboratorios privados. El día de ayer estaba en una llamada de conferencia con gobernadores y con el presidente, y el gobierno federal nos va a ayudar en cuanto a pruebas un poco. Nos dimos cuenta hace un mes que los estados íbamos a ser capaces de tener que llegar a donde teníamos que llegar, y hemos estado trabajando en esto desde entonces. Vamos a aceptar toda la ayuda federal que podamos recibir. Deseamos aumentar el número de pruebas hasta un momento en el que podamos hacerle pruebas en sitios de trabajo. Por ejemplo, si un empleado resultó positivo, ir y poderle hacerle pruebas a todo el mundo, o bien en un asilo, si hay un brote ahí. Y deseamos también aumentar las pruebas en general. Es una de las razones por la que tenemos un grupo de alza de pruebas, y también establecimos una colaboración para poder aumentar el rastreo, porque las pruebas son importantes, pero también deseamos rastrear a las personas y saber con quién han estado en contacto, si con una persona positiva, para poder proteger a las personas más, y esto nos va a permitir relajar las restricciones. ¿Hay alguna otra cosa que quiera agregar? En cuanto a la segunda parte, he tenido conversaciones con los oficiales de NASCAR y de Charlotte Motor Speedway, y ellos han presentado planes que involucran el distanciamiento social, y los oficiales de salud pública, la secretaria Cohen y la directora de salud pública Betsy Tilson, han estudiado esto y han hecho sugerencias. Vamos a aprobar esto, y creemos que, a menos que existan condiciones de salud que aminoren, creemos que la competencia de Coca-Cola 600 se puede realizar el día de Memorial Day, ese fin de semana. Creo que NASCAR va a hacer este anuncio, pero pensamos que esto va a suceder. La siguiente pregunta. Olivia Neely de Wilson. Dándole seguimiento a las pruebas, y a lo mejor la doctora Cohen puede contestar, y lo que nosotros, es aquí en los asilos en Wilson que tuvieron el brote, hicieron las pruebas a 180 empleados el día. Este es parte del esfuerzo continuo, y usted sabe que estuvieron ahí. Y cuando hay un brote o cuando hay algo positivo, queremos entrar a los asilos o cualquiera de estos centros de atención colectiva para ofrecer pruebas, para ver cuál es el problema y la extensión de y poder separar a las personas que resultaron positivas de aquellas que no tienen, y tener personal separado que esté cuidando a los que resultaron positivos y los que no lo tienen. A lo mejor la doctora Cohen puede hablar más específicamente. Claro, es exactamente correcto, gobernador. Nos aliamos con el centro de VA y de los veteranos, son los que nos están ayudando para elevar el número de pruebas. Y regresamos a la otra pregunta: ¿cómo vamos a tener más pruebas? Va a requerir de muchas cosas, no nada más los suministros correctos, pero también las personas en el lugar correcto para poder responder a este tipo de cosas, como un brote en un asilo. Tenemos que hacerle las pruebas en uno de los laboratorios del estado, pero también tenemos a los aliados del Hospital de Veteranos que
nos están ayudando y otros, y todos los del sistema de hospitales y los proveedores de pacientes externos. Es todo un gran esfuerzo en todo Carolina del Norte para asegurarnos que tenemos las pruebas adecuadas y también todo el equipo que está trabajando en las pruebas requiere de coordinación en todo el estado y nos estamos aliando todos para poder tener las pruebas como se necesiten. La siguiente. Trisha Bowles, WRTN. En cuanto al rastreo de contactos, ese trabajo de contratación ya se está realizando. ¿Y cómo van a elegir estos candidatos? ¿Y cómo va a suplementar el trabajo que ya se está haciendo? Respuesta. Ya existen 250 personas en todo el estado, en nuestros departamentos de salud, que ya están en las trincheras haciendo excelente trabajo en cuanto a rastreo de contactos. Ellos han pasado bastante tiempo haciendo esto desde que el virus llegó a Carolina del Norte. Esta colaboración, vamos a agregar 250 personas más y ya se dio a conocer que estos trabajos están disponibles, hay vacantes. Esperamos que se puedan contratar rápidamente porque el tiempo es vital y esperamos que este proceso inicie muy, muy pronto y que esta gente adicional comience a trabajar muy pronto. Doctora Cohen, ¿quiere agregar algo? Sí, gracias. Solamente quisiera agregar que si alguien está interesado pueden visitar Community Care North Carolina, el sitio web. Y es una colaboración para rastreo de contactos. Ya más de 1,000 personas presentaron solicitudes para trabajar. Agradecemos mucho a las personas de Carolina del Norte que incluso en las últimas 24 horas ya levantaron la mano diciendo que quieren ayudar. Dijimos el día de ayer que vamos a darle prioridad a las personas que están desempleados debido a COVID-19 y aparte tienen experiencia haciendo trabajo en las comunidades. Así que Community Care of North Carolina va a hacer la selección y contratación de estas personas y comenzará a capacitarlos y empezar a trabajar en los departamentos de salud pública. Gracias. La siguiente. Y vamos, cuando esto ya esté en el proceso, nos va a permitir relajar las restricciones, el rastreo de contacto, tenerlo ya implementado y entonces vamos a estar mejor protegidos conforme relajamos las restricciones. La siguiente pregunta, por favor. Travis Vane de WRAL. Gracias. Yo me pregunto el modelo que va a decidir y otras entidades han puesto en otros estados, ha sido actualizado. ¿Cuándo vamos a ver estos nuevos modelos y en qué se va a basar? Una de las cosas sobre los modelos que creo que es importante, nosotros no podemos afectar lo que muestra el modelo con las restricciones de distanciamiento social y quedarse en casa. Esta es una parte muy importante de lo que viene. Pero otra cosa, los indicadores que tenemos ahora son muy específicos, cifras reales, basados en el día cotidiano, número de casos, porcentaje de casos positivos, hospitalizaciones y también los síntomas de pre-COVID. Este tipo de cosas son cifras sólidas a las que estamos viendo y estas son las cosas que estamos viendo con respecto a la toma de decisión de pasar a la siguiente fase. Voy a dejar que la doctora Cohen diga. Gracias, Travis, por la pregunta. Y sí, este grupo independiente que están haciendo los modelos ha estado trabajando en coordinación con nosotros, pero han estado trabajando independientemente. Según tengo entendido, ellos van a presentar otra conferencia, a lo mejor esta tarde o mañana, y nada más para reiterar lo que dijo el gobernador. Modelos no es la información que nosotros estamos utilizando para reabrir. Sí nos ayuda para
para planear y ha sido útil cuando nos ponemos a pensar en las cosas que los hospitales tienen que hacer cuando nosotros pensamos en el alza. Digo, si no tenemos que utilizar esos planes, sería bueno, pero es el tipo de cosas que tenemos que hacer. La planeación en caso de que haya una alza y los hospitales hacen, y queremos seguir activando estos planes para cerciorarnos que tenemos la capacidad médica que necesitamos. La siguiente. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Jonathan Drew, de Associated Press. Gobernador Cooper, los protestantes de Reopen NC estuvieron protestando el día de hoy. ¿Cuáles son sus planes para qué opinan que no se está abriendo la economía rápidamente? Respuesta. Comprendo que las personas están ansiosas por relajar estas restricciones. Sé que es frustrante estar tanto tiempo en casa. Y también he hablado con muchos dueños de negocios, personas que no tienen trabajo, muchas familias que están colgando de un hilo. Esta es una de las razones por la que estamos impulsando estos pagos de estímulo y de pagos de desempleo para que los pequeños negocios puedan subsistir. Lo que tenemos que poner como prioridad es la salud pública de los habitantes en Carolina del Norte y tenemos que asegurar, y la seguridad, queremos que todos estén a salvo. Estoy ansioso por continuar a la siguiente etapa de apertura. Y tenemos una manera de ver los indicadores para saber qué tan pronto vamos a llegar a esta meta. Espero lleguemos a estas metas, pero vamos a confiar en la información científica, en los datos y en los hechos para poder tomar decisiones acerca de nuestro avance. Y además vamos a involucrar a la comunidad comercial para tomar decisiones sobre cómo hacerlo, para que ellos sean eficaces, mientras que nosotros también hagamos que la gente permanezca a salvo. La siguiente pregunta. Elizabeth Ann Brand, Asheville Citizen Time. Quiero tener una aclaración de los fallecimientos que se reportan todos los días. ¿Cuáles son consistentes en cuanto a los rumores en las redes sociales de que se sospechaba fallecimientos, pero que no habían sido confirmados? ¿Qué es lo que se requiere para este conteo y las fechas del fallecimiento? Gracias por esa pregunta, y yo no quiero confirmar tres veces y que lo diga yo correcto. Estos fallecimientos son los examinadores médicos que hacen esto. La mayoría de las personas que han sido positivas en COVID-19 antes de morir, y también todo cómo se van a registrar las que son atribuidas a COVID-19 y los que no. Y no quiero equivocarme, así es que le vamos a dar seguimiento a esta pregunta. Gracias. Gracias. La siguiente. Matt Damman, de Washington Daily News. Mi pregunta es, ¿qué es lo que opina de permitir a los gobiernos locales para que ellos puedan relajar restricciones localmente? Respuesta: sabemos que este virus no respeta fronteras de condados. Hay muchas personas que viven en un condado, trabajan en otro y van de compras a otro. Y cuando esto sucede, el virus se puede propagar de condado a condado. Nosotros sabemos que ha habido focos de brote en nuestro estado y algunos gobiernos locales quieren hacer más de las órdenes que yo implementé en base a nivel estatal, pero vamos a continuar teniendo que el Estado sí ponga las bases. Y algunos condados y algunas municipalidades locales quieren tener más restricciones, pero vamos a dejar abierto el potencial de ver la reapertura regional si los datos nos enseñan, nos demuestran
según avancemos en este momento, todavía no lo tenemos. Esperamos que en mayo 8 empecemos a pasar a la nueva fase. Si los datos nos dicen que podemos hacerlo, vamos a seguir viendo la fase de reapertura regional, pero esto seguiremos viéndolo a nivel de estado. Siguiente. Ginger Livingston, de Daily Reflector. Quisiera saber su reacción acerca del condado de Carteret y la playa de Atlantic Beach para poder abrir sus playas al público antes del 8 de mayo. Respuesta. Creo que los gobiernos locales tienen la autoridad de hacer esto y comprendo que algunas de estas comunidades locales están abriendo las playas más que antes, pero están fijando restricciones en cuanto al número de personas que pueden estar en la playa y lo que pueden hacer. Quisiéramos motivar a estas comunidades locales que hagan cosas que motiven a las personas que estén en movimiento y que mantengan su distanciamiento social. Y he estado conversando con muchas de las municipalidades y el personal de salud pública y continuaremos hablando al respecto. Esto es algo que sí pueden hacer y algunos de ellos ya lo han hecho y lo irán haciendo gradualmente. Gracias. La siguiente pregunta. Kate Markin, Carolina Public Press. ¿En cuáles áreas del estado se necesitan más rastreadores de contacto? Yo sé que algunos condados dicen que tienen suficientes, pero yo sé hay una división rural o urbana. Hola, Kate. Habla doctora Cohen. Hay una mezcla, hay ciertos condados que a lo mejor tienen un brote debido a que tuvieron brotes en un asilo o están expandiendo todos sus recursos, necesitan nuestras ayudas. En los centros urbanos hay más personas, más trabajo, es que tenemos una combinación. Hicimos una encuesta de los líderes de la salud pública y dicen que la mayoría están haciendo bien el trabajo que existe, pero nosotros sabemos que las cosas se van a acelerar y nosotros cuando hagamos más, a lo mejor vamos a tener más propagación y poder actuar inmediatamente, como dijo el gobernador, y es por eso que tenemos ahora una fuerza de trabajo adicional y los departamentos de salud locales pueden ellos solicitar y trabajar en conjunto con el rastreador de contacto en estas comunidades y eso también nos ayuda a tener una fuerza de trabajo más grande rápidamente. La siguiente. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Esta es la última pregunta. Cole del Charco, WUNC. Gracias por aceptar mi pregunta. Esta pregunta es para el director Sprayberry. Aparte de las cifras que nos está dando de equipo de protección personal y que continuamos recibiendo cada vez más y más, todavía no tenemos información sobre quién está solicitando este equipo y quién lo está recibiendo del Estado. ¿Pudiera compartir esto? Respuesta. La manera en que ha estado funcionando, nosotros recibimos solicitaciones de nuestras 8 coaliciones de ayuda de equipo y que entrega equipos a 128 hospitales. También recibimos solicitudes de PPE de los condados. Una va de la Coalición de Preparación de Emergencia a los asilos de largo plazo, vienen a nuestros servicios médicos de emergencia, luego va a EOC y la solicitud de PPE que viene de los condados nos llega directamente al Centro de Operaciones de Emergencia. Lo que hacemos tenemos una lista de prioridades y claro, vamos a darle prioridad al equipo de protección que se va a dar a los hospitales con pacientes más graves y también asilos de atención a largo plazo, pero también le damos equipo a nuestros aliados, mientras cada vez estamos recibiendo más equipo. También hemos estado recibiendo información de que
que nuestros aliados del sector privado están ofreciendo cierto nivel de apoyo de PPE a nuestros condados y los hospitales. Así que es difícil tener vigilancia sobre todo esto, pero sabemos también lo que está llegando. Estamos recibiendo buenas cantidades. Así que entre la cantidad que nosotros estamos recibiendo porque estamos comprando y entre lo que nuestros aliados, los hospitales y a nivel de condado están comprando, estamos empezando a satisfacer necesidades. Sin embargo, falta mucho por venir. Muchas gracias a todos por vernos. Por favor, permanezcan a salvo en casa y nos vemos la siguiente vez. Gracias.